Muy buenos días, buen domingo, qué fin de semana. ¡Ah! Sin palabras. Un gran abrazo solidario a todas las personas que quedaron, vivieron toda esta situación de inundaciones. Así que bueno, nada, acompañándolos desde acá. Y eso también eh, nos pone en una enorme reflexión, ¿no? Sobre la vida, sobre qué es lo más importante, ¿no? Qué fin de semana, ¿eh? Pero bueno, acá estamos. Bueno, bienvenidos todos. Ahí veo gente hermosa que se va, esta hermosa comunidad que tenemos. Bueno, hoy nos toca mirar un poquito qué nos dicen los hijos. Mañana vamos a tener un taller online de constelaciones familiares donde vamos a estar trabajando, señores y señoras, a los adultos, es decir, los adultos se van a trabajar a sí mismos viendo lo que ese hijo nos está mostrando. Y nos llegó el momento, gente, o sea, los descendientes son los que vienen a mostrar todo lo que necesita reunirse, repararse, integrarse de lo vivido en todo el sistema familiar. Acuérdense que Bert Hellinger trajo esta posibilidad enorme de que podamos empezar a trabajar, a reparar nuestros corazones, el corazón del sistema familiar. Y esta es una tarea muy grande que estamos emprendiendo hace rato. Pero ahora, con todos los acontecimientos que están teniendo nuestros jóvenes, ¿sí? Nos están diciendo, por favor, ¿no? Estoy cargando lo que vos no cargaste o no viste, ¿sí? Entonces lo estoy cargando yo por vos, mamá, o por vos, papá. Bueno, dada esta introducción, ahí veo que se van sumando, en este día también de elecciones en Argentina. Bueno, en Argentina empieza como una fase, ¿no? De las elecciones que hoy está votando la capital federal. Vamos a trabajar. Bueno, bienvenidos. Voy llamando a las chicas, a Paulita y a Andrea. A ver, estoy viendo ahí quién. Bueno, es muy importante otra cosa que les quiero decir, ¿no? Poder hacer estos talleres, ¿sí? Nos traen conciencia, que es lo que hoy se necesita para poder ir, para poder estar, que necesitamos de toda nuestra fuerza para poder estar en este presente ante todo lo que se vive en este presente, que es muchísimo, ¿sí? Donde estamos que hay un pedido muy importante de la vida y esto nos trae un lugar de mucha exigencia, ¿no? Entonces, estos talleres están dados así para que aprendamos, ¿sí? Qué es lo que nos están diciendo los hijos, y nos están mostrando mucho dolor. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ahí hay un llamado a cada papá y a cada mamá, ¿sí? Y es tiempo de tomar ese llamado. Si no, el hijo va a seguir lo va a seguir haciendo por el sistema familiar. Es inconsciente digamos, el llamado también, ¿no? Es lo que hace el hijo. Está en total consonancia con la vida en ese momento, ¿no? Porque la vida le está diciendo eso, ¿no? Le está diciendo, bueno, ¿quién va a trabajar esto? ¿No? Esto es el daño, ese daño. Bueno, vuélvanme a poner
los datos del taller, así los puedo fijar. Y ahora voy llamando a Paula y a Andrea. Ay, Andrea. La estoy Bueno, buscando a Andrea porque no la veo. estaba, ¿eh? Está ahí, está Sí, ahí. pero es mucha gente la que se va sumando. Ahí estás. Muy bien. Ahí tenés la info para fijarla, gorda. Bueno, Hola, acá Buen estoy. día, Buenos Andreita, días, buen día. buenos días. Bueno, sumándome a este abrazo a Sí, todos los que han atravesado esta durísimo, circunstancia tan difícil. No, durísimo. fue muy duro para todos. Coincide con una tormenta solar, es muy interesante que tuvimos antes. Y viste que las tormentas geomagnéticas van creando también cambios en el clima planetario. Bueno, y a nosotros nos tocó esta parte, ¿no? Así que, Sí, el nada, agua va a ser por lo que ya sabemos nosotras y por lo que venimos soñando, el agua sí, va a ser un elemento, ya lo mostró en Bahía Blanca, así que gente hay que prepararse para claro. estos acontecimientos, hay que estar muy fuertes, muy en lo importante, no en lo urgente, ¿no? Realmente son tiempos de mucha sacudida en nuestra psiquis, Sí. realmente. Ujú. Entonces, bueno, hay que estar preparados, hay que prepararse, hay que estar muy presentes. Correcto, sí, viste, con el alma lista, no, no en Sí, alarma, sino en Cl- alma. claro, por eso la importancia de estar en el adulto, ¿no? Esto que decías, Gaby, cuando te escuchaba de los talleres y para poder tener ese centro y ocuparse de eso, hay que realmente estar en el adulto y en el presente, en lo que pasa ahora, ¿no? O sea, si te quedaste en el pasado, la inundación te llevó puesto, esto es lo que quiero decir, porque necesita de tu presencia para hacer algo. sí, Ujú. de tu creatividad, de ver cómo digamos, no, la situación ya está inundada, cómo a partir de eso, ¿no? Haces Entro bien. en, entro en una posibilidad de crear en medio del caos o del desastre, ¿no? Eh, Así que bueno, a algunos los tocó antes aprender eso a través de las propias historias familiares, pero hoy nos está tocando a nivel colectivo saber activar, ¿no? Esta posibilidad de desarrollar una forma para poder, digamos, sobrevivir y sostener el desastre, ¿no? O sea, en esto Bahía Blanca ha sido como un espejo, un ejemplo, ¿no? Eh, y hoy, bueno, a este fin de semana lo han vivido lugares en nuestro país que, bueno, que quedaron realmente Aislado. aislados y en una situación Sí, muy desesperante. totalmente, totalmente. Claramente, así que bueno, los abrazamos a todos en nuestra mirada y en nuestro amor y bueno, y acá disponibles a sostener también, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar de algo que nos toca, es otra situación muy compleja que se está viviendo hoy con nuestros hijos, ¿no? Cuando los hijos entran en crisis y estas crisis se viven de manera muy traumática y muy dolorosa en el sistema familiar y que no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Y a veces hasta todo el abordaje que hacemos, en vez de ir resolviendo, va complejizando más la situación. Entonces, nada, en un momento es como si estuviéramos, ¿no? Papás y mamás desbordados y sin poder tener un conocimiento claro o no entrar en un conocimiento frente a lo que está pasando. Sí, lo primero
para decir es que constelar a un hijo, y esto tiene que quedar claro, ¿no? Para todos, es constelarse a uno mismo y al hijo. Porque si no tenés en claro ese concepto de que te estás constelando a vos también en esa mirada, hay algo que no estás asumiendo de lo que está ocurriendo a nivel sistémico. Y eso es fundamental. Parece Ok. un concepto muy básico, pero en realidad es el No, no, núcleo. perfecto. Ahora yo te pregunto, voy a otra pregunta. Me voy a poner en lugar que no sé nada y tengo un conflicto en mi casa con mi hijo, ¿sí? Y yo no sé nada. ¿Cómo que dice que si yo constelo a mi hijo, voy a constelarme yo? No entiendo. ¿Cómo es eso? Bueno, principalmente porque en realidad las constelaciones no tienen como objetivo manipular el comportamiento de un hijo, porque uno de los mitos grandes es que si yo constelo a mi hijo va a cambiar, ¿no? O lo que yo quiero y creo que tiene que cambiar. Entonces, en algún lugar, claramente las constelaciones no tienen como objetivo manipular el comportamiento de una persona, sino, volvemos a reiterar, revelar esas dinámicas sistémicas ocultas para que sean asumidas y tomadas con responsabilidad. Vos vas a un encuentro de lo que te pasa a vos, en esta experiencia que tiene abordar a este hijo. O sea que básicamente lo que decís, Andrea, es, lo voy a seguir bajando más, ¿eh? Bueno, para que quede como claro para todos, porque nos cuesta mucho como adultos, igual hay adultos que ya van comprendiendo esto, pero hay otros que no. Uh Y -huh. esto tiene que ver, ¿no, chicas, con el tema, con el sistema de creencias, Tal ¿no? De cual. decir, no, el problema es de mi hijo, no es mío. No, no, claramente. Bueno, ahí es otro de los Ok. mitos, ¿no? De creer que la temática le pertenece al hijo y en realidad siempre le pertenece al sistema, principalmente a los padres. Y ahí, bueno, ahí hay una pregunta también. Gracias, Dani. Exacto, está clarísimo. Si no entendemos que constelar a un hijo es constelarse a uno mismo, entonces estamos partiendo ya de una base falsa de lo que es este abordaje sistémico. ¿Mm? Ok. Eso es fundamental, ¿no? Y si, bueno, hay otro mito también, si yo constelo a mi hijo, ¿él va a cambiar automáticamente? ¿Se va a sanar? ¿Eh? No, es un proceso. Ahí La está, verdad, la Pauli. verdad que es un proceso que es al proceso a lo cual nosotros invitamos con estos talleres, todos los talleres online que damos con temas puntuales y específicos, a lo que nos invitan es a ese proceso de la adultez del cual hablábamos antes. Lo que sí la persona tiene que tener en claro es cuando tiene un conflicto con un hijo que está en crisis, algo, que lo trae es lo que le pasa a esa persona con la crisis que está teniendo el hijo. Para mí Esperen, ese chicas, sería como, porque espérenme, porque es mucho, o sea, bajémoslo un poquito más y vamos ok, despacio, por favor, porque estamos en un vivo que después va a quedar subido, y entonces hay mucha gente que entra al vivo porque tiene a su hijo en crisis, pero nunca miró esto de esta manera. Hay gente que está, digamos, que ya está más interiorizada con respecto a las constelaciones, qué significa, pero estamos hablando, digamos, en este momento tenemos un público, por eso vamos a bajarlo un poquito más para que despacito, ¿no? La psiquis de ese papá y de esa mamá pueda ir empezando de a poquito a decir, ah, pará, eso que le está pasando a mi hijo tiene que ver conmigo y con su papá. Sí, esto es lo primero que tenés que tomar, ¿sí? exacto. Entonces, ok, ya ahí, viendo eso, ya cambia mucho todo, Te ¿sí? cambia cuando podés tomar también lo que yo digo para poder bajarlo. Por ejemplo, tu hijo está pasando por una crisis y a vos te puede dar tristeza, te puede dar angustia, te puede dar enojo. No siempre la crisis de que está pasando ese hijo o el problema que tiene ese hijo te salta a vos la misma emoción, ¿sí? Sino que tenés distintas cosas. Entonces, hay algo que a vos te pasa con lo que le está pasando a tu hijo, Mm. ¿sí?
Entonces ahí lo empezamos a bajar, empezamos a mirar que hay algo que me está pasando a mí. Y esto que me está pasando a mí con la crisis que tiene mi hijo es lo que yo voy a constelar, es lo que yo voy a mirar, porque eso es lo que me habla a mí. Eso es lo que me Claro. está diciendo a mí, Paula, hay algo que vos tenés que mirar en vos, en tu sistema, en tus ancestros, en lo que estás viviendo. Y sumando a esto que vos traes, Pauli, ¿no? Es una vez que observás eso que te moviliza, no quedarte fijado ahí, porque te podés quedar fijado en ese enojo, en esa frustración, como estoy leyendo por ahí. Y en definitiva no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de ir a comenzar a observar qué está pasando. Esa pregunta es clave, esto que traías, ¿no? Porque si no, me quedo solo en la emoción de lo que siento y entonces no acciono. Y ahí leíamos también en comentarios que uno cree que los padres creen que están haciendo y a veces por ahí no es lo suficiente. Y ahí es donde es importante poder continuar con una consulta y con un apoyo, Claro. porque eso también es importante. Y otro mito también, que si yo constelo a mi hijo, creo que con la constelación ya está. Entonces, ahí también Bueno, a tenemos que ver, sumar. me pongo como ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy trabajando en mi historia familiar desde el 2006 Claro, y, digamos, digamos, son tantos los campos, digamos, hablando ya un poquito más, nos subimos, es tanto lo que se vivió, ¿sí? Y es tanto los campos morfogenéticos que rodean a una situación o a la familia, son tantos que nada, está el abuso, o sea, hay tanto de perpetrado, hay tanto daño, ¿sí? Que hay tanto secreto, hay tanto no dicho, y hay tanto excluido, ¿no? Porque además estamos, hoy en nuestra sociedad lo que más se hace es excluir y categorizar a las personas. Entonces, esto es que es un síntoma que estamos teniendo a nivel social. eh, Esto habla de todo lo que está detrás de nuestra sociedad que no fue resuelto y que está hoy manifestado de manera muy síntoma en nuestra forma de vincularnos y de socializar. Entonces, bueno, eh, la pregunta para todos, ¿no? Es, bueno, ¿qué es lo que me está pasando a mí con lo que le pasa a nuestro hijo? Y qué es lo que tengo que ver de esta situación, ¿no? Y saber que es, como bien dijeron las dos, eso es un proceso, que el proceso, digamos, esa crisis es la que va a decir el proceso que va a llevar, el tiempo que va a llevar, uno se tiene que poner ahí ya al servicio de eso, porque es el proceso mismo el que va a acompañar y va a decir, bueno, porque esto también es muy mágico en las constelaciones, ¿no? Que nos van marcando, digamos, procesos y hay procesos que son muy incómodos porque necesita tiempo ese proceso para ir, para que se vayan habilitando, no sé cómo decirlo, ciertas fuerzas de sanación, ¿no? Los patrones, las creencias, porque acá entran las creencias, todos los patrones que sí. vienen ya hace tanto en nuestro sistema, ¿no? No, es fundamental en esto, ¿no? Hablando de que el proceso, los procesos de cambio pueden ser muy largos y profundos. Y el sistema familiar le toca acompañarlo en equilibrio, en profundo equilibrio, para que se organice esa información en todo el orden, porque el bienestar va a ser para todos, no solo para mi molestia o para mi incomodidad. El Claro. bienestar va a ser para todos. Exacto. Entonces ahí es donde hay que entender lo fundamental de esta mirada sistémica, Mm. porque parece mágico, como decías, uno de los mitos que hay qué mágicas que son las constelaciones. Pero Bert Hellinger se basó en la observación fenomenológica visual, ¿no? Del comportamiento del sistema, donde ese campo de información
se va moviendo ahí y va teniendo un efecto que claro. lógicamente muchas veces es a largo plazo. Sí, lo que sabemos mucho es que esa experiencia, ¿no? Que las constelaciones son fenomenológicas y se basan en la experiencia. Y lo que la experiencia en el trabajo, en los talleres, en los grupos, que es lo que trae Bert Hellinger, es que los hijos miran aquello que el sistema y que sus padres no pudieron ver. Entonces, desde acá, esto tenemos que tomarlo como importante para que también la gente pueda comprender por qué decimos que si le pasa algo al hijo lo tengo que mirar yo o tengo que ir a constelar yo, porque está comprobado desde el fenómeno, desde lo que se vio, ¿sí? Que en realidad el hijo mira aquello que los padres no están dispuestos a mirar o aquello que fue rechazado en el sistema y que es el hijo, cada hijo mirará algo diferente, y qué es eso lo que el hijo está mirando, porque nosotros como padres no lo miramos. Entonces, este punto es como fundamental para que el que está pasando una crisis, con el hijo tiene una crisis o está en una situación, también preguntarse esto, ¿no? ¿Qué me está mostrando a mí? ¿Qué está mirando mi hijo que De yo mí tengo y que ver? del padre, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, del sistema, sí, del claro, pero sistema. empezamos por papá y mamá, ¿no? Porque hay gente que, como lo tiene excluido al otro, entonces Correcto, se no, focaliza eso, solo en él o en ella. Y total. entonces es, no, gente, a ver, ese Sí, hijo es la manifestación de dos, ¿no? Entonces, bueno, esa manifestación, eso que está manifestando el descendiente, ¿no? El que está delante, el descendiente, habla de algo que está ahí, que como dicen las chicas, necesita verse, pero no es lo que la cabeza nos dice, no. Ujú. Nunca va a ser el cambio como vos lo crees, como te gustaría que fuera. No, 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 Exacto. exacto, como vos dijiste al principio, me parece un punto, Andrea, importantísimo, es que las constelaciones no hacen que el otro cambie como yo quiero, no es una manipulación. En realidad simplemente deja en evidencia aquello que no se veía, es muy simple, claro, pero querer pero que eso es el la otro parte como más cambie. compleja, ¿no? O sea, tiene como, digamos, entrar a trabajar, a trabajarse uno desde las constelaciones es complejo digamos, para todo lo que venimos trabajando desde la psicología lineal, ¿no? Desde la mirada que tenemos sobre la vida, sobre nuestros hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que cambia, bueno, nos trae como esta patada a la forma de ver y entrar a mirar de otra, o sea, entrar a ver o tener una expansión, ¿no? De expansión de Sí, conciencia, sí. una amplitud, y entonces uno dice, Dios mío, ¿no? Y después hay un proceso mayor que es que esa crisis, esa situación que estamos viviendo, o está viviendo mi hijo, o estoy viviendo yo, con lo de mi hijo, lo que le pasa al padre con lo que está viviendo el hijo o la hija, eh, ese proceso te va a estar pidiendo, que esto es lo que también estamos tratando de decir, te está pidiendo primero que la aceptación, ¿no? A algo que está ocurriendo y que esto no es lo que la cabeza me dice, ¿sí? Sino que tengo que mirar algo más acá, ¿sí? Que está en mí, está en el padre de nuestros hijos y está en nuestros sistemas, ¿sí? Entonces empieza a ser como todo un camino el proceso, esa crisis que vive el hijo, empieza a ser, ¿no? Yo le llamo los llamadores, ¿no? Entonces, como bien decían, para esto se necesita, digamos, se necesita guía, se necesita guía para poder ir despacito entrando a ver y ver qué es lo que esto pide para vos, de vos,
¿sí? Y otra cosa también muy importante es después entrar en un trabajo de profunda humildad, decir, bueno, me pongo al servicio de lo que esto necesita. Ujú. Y ahí Claro, es donde, digamos, cae todo lo que yo quiero, porque todo eso va cayendo porque ya no es lo que yo quiero, es lo que necesita esa crisis. Totalmente. sí. Otro de los mitos también más que uno más frecuentemente ve es que si yo constelo voy a poder evitar o proteger a mi hijo, ¿no? Y No, claramente, muy bueno, Andrea, sí. claro, claro, y claramente una constelación no va a garantizar los hechos y los desafíos de la vida que tu hijo también tenga que atravesar, ¿no? Porque justamente una constelación lo que va a hacer es liberar esas cargas, como bien decían acá las dos, Gaby, vos también en esto, de que las emociones y las cargas del sistema van a ir aflojándose y vos vas a influenciar para eso. Pero en realidad los desafíos que tu hijo tenga que atravesar son de la vida misma, ¿no? Lo Claro, que nos ha tocado a Claro, ya todos. estás hablando ahí, André, del no destino. solamente de los niños pequeños, adolescentes, sino ya estás hablando cuando tenemos hijos adultos Claro. y que nos cuesta mucho como mamá o como papá aceptar lo que ese hijo está atravesando, ubicarnos es muy importante en el vínculo, en los vínculos de de hijos grandes, que vos estés parado en tu lugar de grande, ¿sí? Y respetando y, y sabiendo de que todo lo que va a vivir, lo que van a vivir ellos es necesario. Claro, exacto. Claro, sería respetando el destino, ¿no? Pero acá les quería decir porque para Caro todavía le resulta difícil y dice, ¿qué quiere decir que está en mí? O sea, ¿qué otra se les ocurre No, algo no, más no simple? se me ocurre porque es una persona que está en resistencia y hay una resistencia interna a decir, ah, bueno, entonces despacito decir, bueno, a ver, me voy a ir animando despacito a saber que lo que está viendo o cargando mi hijo es algo mío, del padre y de nuestro sistema familiar, ¿sí? Entonces, despacito vas viendo si podés estar disponible, porque si no ya entramos a ser las tres ayudadoras y ya nos fuimos de lugares de guía, ¿no? Eso también es muy importante porque hay que respetar lo que puedo ver hoy, ¿sí? Entonces, si yo despacio voy diciendo, bueno, ok, esto no lo entiendo, pero me lo llevo para entrar en remojo con eso, bueno, despacito vas a poder ir abriéndote a esa posibilidad de poder ver eso que carga tu hijo. Hay frases muy importantes, ¿no, chicas? Que el hijo o la hija dicen de manera inconsciente a los padres cuando los padres están. Queremos también que seamos todos muy conscientes que todas estas todo esto que pasa es una conversación entre el inconsciente y el inconsciente. Esto no está en este porcentual de la conciencia. En el No, frontal, sí. esto habla en el inconsciente. Entonces, es todo nuestro trabajo de ahora y en más, o sea, 2026, 2027, 2028, es lo que mueve a la humanidad, es el inconsciente, ¿sí? Todo lo que hay en el inconsciente. Entonces, el chico, ¿sí? Está desde su inconsciente cargando lo que en su momento, ¿no? Digamos, cargaba a su mamá y la llevaba a una tristeza tan grande, no lo podía ver. ¿Qué le pasa a un hijo cuando carga lo que la mamá o el papá Bueno, no, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Estoy recordando acá algunos casos
de constelaciones hace muy poquito tiempo, de ver de que en realidad lo que le va pasando al hijo es que también va asumiendo este rol de salvador del sistema, Ahí ya está. sea a través de su comportamiento, porque se pone más rebelde o porque empieza a hacer algún trastorno de la salud, tanto física como mental, o porque empieza también a verse, a reflejarse en sus relaciones, ¿no? Entonces, no es que el hijo está rebelde porque sí, sino de que justamente comienza a mostrar ahí eso que son esas dinámicas ocultas que tienen que ver con la propia familia, principalmente con la pareja de los padres, ¿no? La pareja, esto no que decías ahí, Gaby, no es mi hijo, es nuestro, ¿no? Es el primer concepto básico a unificar. Y después, posiblemente también a todo eso que la madre o el padre no miran, como en un trabajo reciente, donde, bueno, por ahí la madre no estaba mirando la relación con su propia madre, o el padre no estaba mirando a aquel hijo no nacido de una primera relación. Entonces, volvemos a decirlo del inicio, ¿no? Constelar a un hijo es constelarse a uno mismo y obviamente a ese hijo, pero la presentación tiene que ser, yo no vengo a traerte el problema de mi hijo y te lo doy a vos como facilitador, sino vengo a ver qué me pasa a mí en esa relación, a lo que está enfrentando él y demás. Sí, sí. Algunas cositas importantes, chicas. Bueno, por ejemplo, ¿no? Que a mí me ha pasado tener que entro a las constelaciones a trabajar todo lo que viene en el sistema familiar. Yo reconozco haber sido una hija de mamá y de papá que dijo, yo voy a cargar y voy a resolver todo lo de ustedes, así que bueno, me puse en esa tarea desde muy pequeña y ustedes ya vieron todo lo que a través de tuve que hacer y que sigo haciendo, porque esto no termina, sigue, va trabajando entre capas y capas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno del sistema, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy trabajando siempre, no, estoy trabajándome yo, se van trabajando los chicos, o sea, los padres, los hijos, ¿no? De nosotros, de Imad y mío, ¿no? Pero Imad no hizo nada, no trabajó nada. Entonces, lo digo porque hay alguien que lo puso Sí. ahí. ¿Qué pasa cuando solo lo hace una de las partes? Bueno, funciona igual. Claro, bueno, pero no, yo les Claro, pregunto. funciona igual, porque más allá de lo no visto por uno de los cónyuges, por uno de los padres, si yo soy una madre, hablemos de la madre, ¿no? Si yo soy una madre consciente, que está haciendo esto en pos del amor, que no está partiendo al hijo al medio, ¿no? Como la gran parábola de juicio de Salomón, ¿no? No partís tu hijo al medio, sino que considerás de que realmente el hijo es de los dos. Entonces ahí te toca mirar a todo y a todos, ¿no? En este proceso, Gaby, vos misma lo has demostrado y escrito en tus libros. Sí, Has sí, mirado a todos, sin conocer por ahí en profundidad tal vez detalles específicos del otro sistema que después se te fueron revelando, sí, pero si no incorporabas ese movimiento, no, digamos, no estabas considerando de que los hijos eran de los dos, ¿no? Tal exacto. cual. Sí, también quiero por las preguntas que dicen ahí, sumar que puede ser que no tengas hijos, igualmente vos podés hacer este taller que es online, porque están los descendientes. Sí, Y si todo vos no tenés descendiente, hijos, ¿no? Claro. si vos no tenés hijos, tenés sobrinos, tenés los hijos de un amigo o tenés tal vez los hijos de un vecino que lo escuchás pelear con sus papás. Esto también es un reflejo de algo que está pasando en tu vida. Entonces, esto porque lo quiero abrir a no solo el papá, la mamá que venga al taller, que porque está en crisis con su hijo, sino que cualquier descendiente en el cual notemos que hay una situación que nos preocupa, que nos enoja, que nos da angustia, que no nos deja dormir o que está, es propicio para venir a hacer el taller que es online. O sea que
se amplía a todos los descendientes, ¿sí? Porque todos los que... Está bien, Paulita, vamos con, está perfecto, pero tratemos de ir como muy en, porque tenemos muchas preguntas, entonces que quiero, porque no nos queda mucho tiempo, quiero poder como Dale, sí, volver. sí. Acá pregunta José si es otro sistema o es el mismo, muy interesante la pregunta. Contestan, a ver, yo mientras tanto voy buscando las que están arriba. No A entiendo ver, la no pregunta. entiendo la No pregunta, entiendo. correcto. Claro, está preguntando si el sistema de, me parece, ¿no? Si el sistema de la mamá es el mismo que el, o sea, en realidad lo que dice Bert Hellinger es que esta es la parte como más compleja cuando vos tenés conflicto con la otra parte, ¿sí? Entonces vos decís, ahí está el otro padre, claro, vos decís, ese es su sistema. Y viste que entras y decís, bueno, no, lo que trae él es de él. Claro, no, es el abuelo paterno de tu hijo o hija. Claro, es parte Claro, ya de pero tu historia. esta, te digo, esto es como muy difícil porque vos te querés separar de la locura que trae ese sistema, ¿no? O de lo que demuestra ese sistema, que por ahí es algo muy perpetrador, muy difícil. O sea, Sí, chica, sí, levanto todas las manos sí, acá. sí, lo sé, lo Y sé. entonces decís, no, pero Caemos yo en no, esa falacia, obviamente, claro, inicialmente, desde y sí, ya, pero cuando ya empezás a entender de que él tiene a todos ahí, ya no volvés a perpetrar, a excluir, porque justamente lo que decías, las exclusiones son uno de los elementos que están trayendo todas estas dificultades Exacto. colectivas, ¿no? sí. Entonces, Y ahí otra está el cosa punto. importante, chicas, es esto de la comunidad de destinos, ¿no? Es decir, yo me casé con el papá de nuestros hijos, ¿sí? Ahí hay una comunidad de destinos. Después se manifestó todo un daño, ¿no? Un dolor, una perpetración, ¿sí? Lo que generalmente pasa, les digo, porque yo recibo esto todos los días, ¿no? Voy en contra de esto porque esto que me pasó con él es por culpa de él o de ella, ¿sí? Ujú. Entonces, me pueden ayudar acá para que se entienda que lo que pasó entre nosotros habla de ambos sistemas, que se representa luego en unidad en el hijo. Por supuesto, si vos elegiste a ese hombre, es porque tu sistema resuena con lo que trae ese Dios hombre. Si vos mío. sos un varón y elegís a esa mujer, tu sistema está resonando con el de esa mujer a la cual elegiste. Aunque vos mires a tu alrededor y no puedas detectar inmediatamente, uy, ¿quién es el que lleva el trastorno? Por lo cual yo también, ahí Está, está. Pero ahí lo está. vas a encontrar seguro más atrás. O sea, gente, hay alguien que lleva el trastorno. O sea, nos casamos para que se muestre ese trastorno y después trabajar a través de ese trastorno todo el trastorno. Es así, pero si no estamos, o sea, no reconociendo a esta fuerza del gran amor, ¿no? Que no es un sentimiento, sino una gran inteligencia y que tiene que ver con esta posibilidad de inclusión. Así Sí, que, en realidad los sistemas eligen a la pareja, ¿no? Es lo que dice Bert Hellinger, ¿no? Que tanto el sistema de la claro, mujer como el sistema del hombre son Claro. los que eligen a ese hombre y a esa mujer para poder sanar lo que pasa en ambos sistemas. Sigamos con un poquito con lo del trastorno, ¿no? Porque, digamos, después están trastornados con el trastorno nuestros hijos, ¿sí? Entonces, a ver, no debería ser así. A ver, gente, si hubo tanto dolor, tanto daño, tanta perpetración entre los sistemas, ¿sí? ujú, Entre los sistemas, además, primero es en el sistema de acá, ¿no? ujú. Después vamos para atrás, ¿sí? Entonces tengo a mamá y a papá, ¿no? ¿Qué trastorno había acá? Y Sí. después vamos a los abuelos paternos y maternos. Ya estamos hablando de un sistema acá y de un sistema acá. Todavía no entré. O sea, acá hay otros trastornos. ¿Se entiende, gente? Entonces, el chico
o sea, ¿qué hace? Va a representar los trastornos. Ujú. Es así. Totalmente. Ahí hay un Claro. papá que dice, qué difícil es cuando una mamá no comprende que esto es de a dos. Entonces, por ahí, digamos, la invitación es a que mientras ella en algún momento lo pueda ver o no, acreditar esto del trastorno que decías, eh, vos comenzá a mirarlo de una manera amplia, ¿no? En una conciencia sistémica ampliada para que empiece ahí a ejecutarse un movimiento y esa va a ser tu función como papá, ¿no? Se lo Claro, digo acertado Claro, a dos. claro. claro. Y además, no sé de qué edad estamos hablando, ¿no? Pero lo digo por experiencia propia, ¿no? Lo que se va manifestando en los hijos, que es esta posibilidad de poder ir viendo, bueno, también poder ir comprendiendo que estamos entre sistemas, Ujú. ¿sí? Empiezan a conversar los sistemas a través de los trastornos. Es que es así, es tremendo, pero es así. Después, bueno, vos tenés que ver qué haces con la almohada en el trastorno, cuando te bañás con el trastorno, cuando te vas a trabajar con el trastorno, porque es así. Después de este momento tenés que después ver cómo haces, cómo llevas tu cotidiano con todo esto, ¿no? Pero a través del trastorno los sistemas empiezan a hablarse, ¿sí? Ujú. Ahora vos pensás que hay un sistema que dice, no, y hay un sistema que va diciendo, bueno, a ver, vamos a ir mirando. Entonces, como esta resistencia, ¿no? Que es la que vivimos hoy, hoy a nivel social, ¿no? Hay gente que te dice, no, yo olvídate, que se ocupe otro de eso, o está en víctima, ¿no? Ujú. Se pone en el lugar de víctima y no hay manera de salir de ahí. Totalmente. Ahí hay mucha pregunta en relación a las edades de los hijos, Pauli, bueno, esto, ¿no? Cuando un hijo es dependiente, cuando un hijo es adulto, ¿cómo lo explicaríamos? Bueno, cuando un hijo, digamos, cuando ya tiene la mayoría de edad, se supone que empieza a ser independiente. Ahora, ya si un hijo tiene 32 años o 25 años o 45 años y todavía no es independiente, sigue viviendo con los padres, no tiene un trabajo estable, digamos, hay un lugar de ese hijo que no es adulto. Ujú. Entonces sigue estando ese hijo, ¿sí? En el niño, aunque tenga 42 años. Entonces, los padres pueden, digamos, constelar por ese hijo cuando es menor, lo tiene que hacer sí o sí el padre, o sea, cuando no es independiente. Ahora, cuando un hijo es ya grande, ¿sí? No es que va a constelar para ver si ese hijo cambia. Era lo que decíamos al principio, va a constelar para ver qué es el reflejo que le está mostrando ese hijo de lo propio que tiene. Porque ese hijo con 35, 40 años, 30 años, ya tiene su destino y hay que respetarlo, que esto un poco ya lo desplegamos. No, Sí, tal cual. Hay mucha pregunta sobre hijos autistas, ¿no? Y obviamente es donde más se tiene que mirar al sistema. Es decir, claramente los padres tienen que constelar sus sistemas, porque esto no se trata de que el problema está en el hijo, sino en el sistema y que eso requiere de un gran compromiso y de una gran responsabilidad de poder asumir. claro. Bueno, tengo acá algunas preguntas que escribieron ayer en el canal y es, eh, ha sido educado por su padre para dañarme. Ay, se fue Ajá. Paula. Sí, me parece que se congeló, pero va a volver a entrar Ah, seguramente. ok, ok. Estemos atentas. Eh, Otra vez, tengo daños de madre donde volvé a repetir, Gaby. ha sido educado por su padre para dañarme. Tengo daños de madre, de mucho dolor. Bueno, ahí claramente estábamos hablando de eso, ¿no? Sí. De el daño en dos sistemas, ¿sí? Entonces yo le tendría que preguntar a Patricia, Patricia, si nos estás escuchando, Ujú. es
qué pasó con mamá y papá y qué pasó con los sistemas de los abuelos, ¿sí? Y entonces ahí ya vas a, vas a tener que empezar a ver una historia que viene detrás tuyo, porque la pregunta también sería, ¿ahí quién está hablando? ¿La abuela paterna? ¿La abuela materna? Claro, ¿Qué ancestra está diciendo, no? Me dañaron, me Correcto, dañaron. ¿Eh? correcto, correcto. Y No, ahí está esa gran apertura, ¿no? A poder claro, recibir. pero bueno, sirvió este ejemplo como para empezar a hacer las preguntas y Sí, poder decir, ah, bueno, a ver, para esto no es solo lo que me pasa con él, tal ¿no? ¿De cual. dónde viene esto que me pasa con él de mi sistema familiar? ¿Quién está hablando ahí? ¿Eh? Ujú. Que tuvo tanto daño, ¿sí? Y en mi situación con él me está representando ese daño que además es un daño filial, porque está incluido el hijo. Correcto, correcto, correcto. Ahí está. Y eso, y ese daño filial es el que hay que explorar en profundidad dentro del sistema, porque pudo haber sido un daño filial de 3 generaciones para atrás y Exacto. eso está incidiendo. Estamos viendo mucho la incidencia, por lo menos yo en consulta y en talleres. Mira, hola, Pauli. Sí, te Este, fuiste. sí, te fuiste. sí, Mucha teléfono, el incidencia teléfono. de la línea de bisabuelos. Está apareciendo un montón con esto que vos traías, Sí, Gaby, sí, sí, del trabajo del inconsciente colectivo. El exacto. inconsciente colectivo y Plutón en retrógrado está removiendo mucho eso antiguo que hay ancestral profundo. Así que nada, posiblemente, realmente, o sea, hay que comprometerse a asumir que lo sistémico hoy está a la orden del día, pero bien profundo. Acá, ok. Bueno, hay un montón de preguntas. ¿Vos ya contestaste lo del autismo, Y bueno, Andreita? lo contesté así, digamos, soslayadamente, de que implica sí o sí, vos no vas a constelar a tu hijo, te vas a constelar a vos y al sistema de ambos, porque ese hijo está trayendo una información muy valiosa de algo que quedó oculto, que quedó no dicho, que quedó muy enterrado, muy enterrado. Sí, todas las Entonces, enfermedades, ¿no? exactamente, entonces tenés que ir a mirar ese entierro que hoy nadie está teniéndolo en cuenta. ¿Qué más Claro. diríamos, Pau? Claro, todas las enfermedades, ¿no? También las psiquiátricas, Correcto, reflejan que en el sistema hubo situaciones muy complejas sí, Claro, de hay mucho mucha perpetración. sufrimiento, de mucho dolor y de mucha perpetración, tal cual vos Y decís, sí, Gaby. y Entonces, después tenemos que ser conscientes que somos las primeras líneas que estamos constelando. claro, O sea, claro, hay muchísimo para mirar atrás, digamos, guerras, hambre, persecuciones, personas que han tenido que cambiarse el nombre y el apellido para que no las mataran. Todo eso influye en el sí, sistema. Entonces, todos, digamos, nuestros hijos están hablando de todas las guerras, de todas las persecuciones, de todos los asesinatos que han ocurrido en el sistema familiar y en todas las épocas. Nosotros venimos de una humanidad muy sufriente, con trauma, ¿no? Trauma de... correcto, correcto. Y ahí agregando a esta pregunta que está apareciendo así, porque esto que no tiene un origen biológico, es así. Hay que mirar trauma profundo, pero Exacto, incluso te diría añejo, 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 añejo. de con los campos orígenes, de los orígenes. morfogenéticos del origen de la Claro, humanidad. Sí, claro, desde la expulsión del paraíso, por decir por así decir nítidamente, algo, ¿no? por decir Sí, algo. por decir algo, porque hay más para Yo agregar, sé, pero eso no lo vamos yo a sé, decir pero ahora. como para poner, o sea, nosotros se nos están moviendo todas las capas que fue, digamos, arquitectónicas que de origen, ¿sí? Nuestro origen de esta humanidad no fue en paz y armonioso y en equilibrio, No, fue Para en nada. desequilibrio. Entonces, digamos, ahora, todos los que estamos acá hoy en este presente, estamos llamados a mirar
todas esos traumas que, bueno, que hizo que se despedazaran, ¿no? Personas, se despedazaran familias, que después no se encontraron más. O sea, tenemos todo eso ahí atrás. Totalmente. Sí, sí, Lo sepamos o no, ¿verdad, Andrea? Lo sepamos o no, porque no es necesario tener la No, información. Ahí lo ponía Laura, mucha eso. gente preguntó. No es necesario tener la información. Yo puedo no saber nada de mi abuela, puedo desconocer quiénes son mis padres o qué le pasó a mi tatarabuelo. Esa información está en mí, está en mi biología y en mi campo de información. Total. Así que claro, nada. y eso, digamos, digamos, cada vez estamos siendo más conscientes que a través de lo biológico, porque no es a través de la cabeza, sino de lo biológico se va a ir manifestando. Y Total. bueno, y ahí es donde tenemos la gran tarea, gente. Por eso las constelaciones hoy son una herramienta muy valiosa porque trabaja desde lo fenomenológico, desde la Ujú. biología. Entonces, aunque vos no sepas nada, toda la historia que está hablando en tu presente ya te está dando pautas, personas, aunque no las hayas conocido. Sí, sí, sí. Y es maravilloso. Bueno, un trabajo hace poco también en un taller de constelaciones. Era muy interesante cómo la persona desconocía su origen totalmente, porque nunca, y ahí en la constelación quedó clarísimo cómo fue revelado. Entonces, realmente la información en el campo está siempre. El Sí, punto es que más allá de conectar con el detalle de la información, es que conectes con el movimiento de integración de eso que sea como fue, así es, aunque no lo entiendas. exacto. Y ese es otro punto fundamental también de la mirada sistémica, que esto no pasa por una comprensión intelectual, sino por esto que traías ahí de la biología, se va incluyendo en tu biología esa información tomada con responsabilidad, aceptada, incluida, todo eso va a traer beneficios enormes para vos como progenitor y para tu descendencia. Así Sí. que es fundamental. Gente, nosotras mañana tenemos un Sí, taller que vamos a, con mucha humildad y mucho servicio, vamos a estar trabajando mañana con los sistemas que mañana se presenten. Digan, bueno, quien diga papá, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, un papá, una mamá, un adulto que quiera mañana empezar o sigue en este camino. Y vamos a estar en Córdoba, que ya ahí lo vamos a hacer esencial, vamos a estar en Córdoba el 6 de junio, el 7 de junio, vamos a estar ahí en el Quality constelando. Así que, bueno, para las personas que están en Córdoba y alrededor de Córdoba, es interesante que puedan viajar y que puedan ir a trabajar. Porque bueno, hoy cuando se abre una constelación, ¿sí? Ya están pasando muchas cosas, ¿sí? Eh, digamos, nosotros venimos trabajando mucho hace mucho tiempo y vamos viendo cómo los campos van trayendo más posibilidades, más fuerza para ver lo que hay que ver y cómo eso nos abre a una dimensión distinta de relación con la vida, ¿no, chicas? Exacto, sí. Sí, esto es como fundamental. sí, Bueno, sí. Bueno, mañana tenemos un taller online mañana que tenemos estamos así. trabajando la crisis en los hijos. Y bueno, cualquier cosa nos siguen en nuestras redes donde van a estar teniendo la información de todo lo que vamos haciendo. Sí, sí, reiteramos lo de Córdoba el viernes 6. Bueno, el viernes 5, el jueves 5 se va a estar presentando tu libro, Gaby, en el Sí, shopping de Córdoba, así que ahí estaremos. Después, el viernes 6 para grupos privados, muy, muy reducido también vamos a estar. Y después el sábado 7 va a ser genial en el Teatro Quality. Así que eso, Divino, sí, divino. sí.
Ahí dice, ¿qué le pasa con las familias numerosas de muchos hijos y nietos? Y Y bueno, hay mucho para hay sanar, mucho porque son Marieta, para muchos para sanar. mirar. Marieta. Sí, bueno, algo que ya pueden empezar a hacer, igual con todo lo que hemos dicho, ya tienen un montón para, pero empezar a mirar al hijo y decirle, hijo, gracias por estar mostrando lo que hay que ver. Por lo menos empezar con esa frasecita, ¿sí? Y empezar a mirar esa crisis, ¿sí? Empezar a darle lugar, ¿sí? Para que esa crisis sea hoy digamos, el que te va a llevar a donde tenés que trabajar, Una ¿no? puerta. Tenés que ver. ¿Eh? Ahí está. Crisis en los hijos es un dolor que sana. Así es. Así que bueno. Bueno, besos grandes para todos, lindo domingo y bueno, y mucha fuerza y gracias a Dios salió el El sol. sol que va a ayudar un montón a que las aguas se acomoden y bueno, y después le va a tocar a cada pedacito de humanidad a ir trabajando lo que removió esa agua, ¿no? En sus vidas. Así que, como yo siempre digo, lo más importante siempre es estar vivo. Ujú. El resto y es parte, pero la vida es todo. Así que, nada, ya estar vivo es todo. Así que agradecer estar vivo, ¿sí? Y que te da la vida, te da otra oportunidad, ¿no? Y que a ver cómo la tomamos a esa oportunidad. Así ¿Eh? es. Gracias, Bueno, chicas. beso grande. Chau, Besos, chicas, chau. que estén bien.